Telefónica con Daniel González Stier. Él es especialista en derechos humanos y en derecho penal internacional. Vamos a charlar con él acerca de la denuncia que hizo la Argentina ante la Corte Penal Internacional respecto de la situación del gendarme secuestrado, lo que entiende el gobierno argentino, detenido, lo que entiende el gobierno venezolano, respecto de Nahuel Gato, que desde el 8 de diciembre está justamente en un centro de detención, en una cárcel, allí en Venezuela. Doctor, buen día, Gustavo Gómez González es mi nombre, lo saludamos desde Radio La Red Corrientes, muchas gracias por atendernos un día domingo, estamos en Domingos de Mega. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿cómo va siguiendo usted, en principio, ¿no? En líneas generales, esta situación que vive la Argentina con Venezuela, principalmente lo que involucra la detención del gendarme Nahuel Gato, ya desde diciembre pasado, según lo que entiende el gobierno venezolano, por terrorismo y espionaje? Bien, primero con preocupación, ¿no? Porque siempre que una persona está privada de la libertad y no se conocen datos específicos sobre su paradero, sobre su situación, como especialista, como promotor y como defensor de los derechos humanos, genera preocupación. Pero después hay distintos factores para analizar ya más técnicamente o jurídicamente. Que tienen que ver con el derecho internacional, pero también con las relaciones internacionales. Claro. Acá la Argentina ha tomado algunas medidas, han intervenido ya algunos organismos internacionales, pero en general este tipo de situaciones también tienen una salida, una solución que tiene más que ver con una cuestión política que con una cuestión jurídica, ¿no? Porque tiene que ver con la relación entre los estados. Ahora, no sé si me están escuchando bien porque tengo como un retorno. No, lo escuchamos perfectamente. Ahora vamos a tratar de mejorar esa cuestión técnica. Doctor, esta situación entonces, todo lo que se pueda hacer en la escena internacional de justicia, ¿es verdaderamente algo que pueda llegar a forzar a la administración de Maduro a cambiar su postura, o tiene que ver pura y exclusivamente, como bien dijo usted, con una cuestión política que es la que debe limarse y ver que está en condiciones cada uno de ceder como para que se hable de la posible liberación? En algún momento se habló incluso de que Maduro pretendía a Milagro Sala como una suerte de intercambio, ¿no? Sí, no sé si se podría con Milagro Sala porque es ciudadana argentina, pero yo creo que es muy difícil que el contexto internacional pueda generar algún tipo de presión concreta sobre un gobierno como el de Maduro, ¿no? La comunidad internacional está pensada para países, para estados, para mandatarios que se rigen de acuerdo con las normas del derecho internacional, y Venezuela se alejó de ese camino hace ya bastante tiempo. De hecho, por ejemplo, el 1 de enero, la primera resolución del año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una medida cautelar a favor de Nahuel Agustín Gallo. ¿Qué significa esto? La Comisión Interamericana es un órgano político de la Organización de Estados Americanos, o sea que puede intervenir en situaciones en todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Venezuela es un ejemplo y Argentina es un ejemplo. Y tiene una facultad que es esta de dictar medidas cautelares, que es que cuando se denuncia una situación urgente respecto a alguna persona que está en peligro por acción del Estado, poder decirle al Estado, usted tiene que tomar medidas para tratar de resguardar los derechos humanos de esta persona, ¿no? Entonces le pidió a Venezuela que le informe si está bajo custodia del Estado, o sea, si está detenido, le pidió a Venezuela que informe si está a disposición de algún juez, si hay algún tribunal competente que esté administrando la situación, le pidió si hay una causa penal o cuál es el motivo de la detención, que permita que se comunique con la familia y que informe si se tomó alguna medida para investigar las irregularidades que hay en torno a la detención. Lo más probable es que Venezuela haga caso omiso de esto. ¿Por qué? Porque la relación que viene teniendo Venezuela con los sistemas internacionales de derechos humanos es pésima. Es pésima porque es un Estado que viene violando sistemáticamente derechos humanos desde hace muchos años, y el gran problema que tiene la comunidad internacional y los organismos internacionales es que solamente funcionan en la medida que el Estado quiera que funcionen. O sea, no hay una cuestión coactiva atrás de esto, ¿sí?
Claro. Es un sistema de buena fe, por decirlo de alguna forma. Argentina, históricamente, por ejemplo, históricamente desde 1983 para acá, viene teniendo como política de Estado una actitud de buena fe con los organismos internacionales de derechos humanos. Venezuela tenía esa misma tradición hasta la presidencia de Maduro, que incluso denunció la competencia de la Corte Interamericana, que es un órgano distinto que podría sí hacer que sus sentencias sean obligatorias. Y justamente como es obligatorio, Venezuela dijo, bueno, yo no quiero más estar bajo la órbita de este tribunal, entonces denunció la competencia, que significa como correrse del tratado o dejar de reconocerle la competencia para que pueda resolver. Así que en materia internacional de derechos humanos es una acción que pone en evidencia la violación de los derechos humanos de Gallo, pero no creo que pueda tener algún efecto muy concreto sobre la situación de él. Quizás las fotos que se publicaron de él supuestamente en una cárcel que se ve adelante de unas gradas, Sí. sea una especie de respuesta a la Comisión Interamericana como diciendo, bueno, acá está bien, está vivo, pero lo cierto es que eso no creo que tenga incidencia directa sobre la privación de la libertad. ¿Pasó por alguna situación similar nuestro país? Y si es que es así, ¿tuvo al final un resultado positivo, bueno? Yo ahora no historia, recuerdo situaciones similares. Quizás hay un caso de una persona que estaba condenada a muerte en Estados Unidos y hubo una intervención de la Comisión Interamericana para tratar de detener la ejecución. Yo sinceramente no sé cómo terminó ese caso, pero Estados Unidos justamente es la misma situación de Venezuela. No es un país que acate sugerencias, como puede hacer la Comisión Interamericana, de organismos internacionales. Después, en general, lo que hace la República Argentina cuando hay una persona detenida en otro país es brindarle apoyo consular, ¿no? Que es lo que hacen todos los estados cuando hay personas detenidas de su nacionalidad en otro estado. Pero acá entra mucho en juego la parte política porque la acusación es por espionaje. Y la República Argentina en general no viene teniendo problemas de ese tipo a nivel internacional, por lo menos hasta diciembre del 2023 no los tenía. Después, bueno, la actitud de este gobierno en materia de política internacional es bastante beligerante, ¿no? Hemos tenido problemas con Brasil, con Colombia, con Venezuela, con Chile, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados en la República Argentina, ¿no? Tener problemas diplomáticos o escaladas diplomáticas con otros países y menos de Latinoamérica. Así que yo la verdad es que no tengo recuerdo de otra situación así en donde hay un argentino acusado de una situación de espionaje, y menos que sea un funcionario del gobierno, ¿no? Bueno, en este caso un gendarme. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, ¿pueden fijar plazos a Venezuela como para que cumplan con lo que piden? En el caso de los derechos humanos, bueno, es un organismo fuerte como para decirle a Venezuela, con estas cautelares, en determinada cantidad de días debemos tener una respuesta, o no, o es simplemente una acción que podría quedar en los papeles, Venezuela hace caso omiso y es más de lo mismo. A ver, la Comisión Interamericana puede fijar un plazo, pero Venezuela no tiene obligación de cumplirlo. Bien. Ahora si quieren hablar de la Corte Penal Internacional, es bastante particular y es un tema distinto, pero en el caso de la Comisión Interamericana, como les dije, es un órgano político de la OEA que depende de la buena voluntad de las partes. De hecho, lo que puede hacer la Comisión Interamericana, la máxima posibilidad que tiene es hacer una recomendación al Estado. A los estados que les interesa tener buena relación con la comunidad internacional, en general las recomendaciones las reciben y las cumplen. ¿Por qué? Porque es una muy mala señal, incluso para los mercados, decir yo no cumplo lo que me llega de la comunidad internacional, ¿no? Porque si no cumplís una resolución de la Comisión Interamericana, seguramente tampoco cumplirías con otras obligaciones que te puede llegar a generar, por ejemplo, un tratado, un acuerdo, un préstamo, ¿no? Entonces, en general hay como una relación entre cómo uno se vincula en materia de derechos humanos con los organismos internacionales y cómo las empresas ven favorablemente la posibilidad de inversión. Esto evidentemente es algo que a Venezuela no le interesa, pero justamente el nombre de recomendación tiene que ver con que no es obligatorio para los estados cumplirlo. Ahora, ¿la Comisión Interamericana le puede poner un plazo? Sí.
pero no, yo no creo que Venezuela lo cumple porque viene sistemáticamente incumpliendo con este tipo de recomendaciones. Bien, y sintéticamente, sin entrar mucho en cuestiones técnicas y aprovechando lo didáctico que fue con nosotros en esta charla que tuvimos como para entender las acciones que se llevan adelante de la Argentina y demás, en cuanto a la Corte Penal Internacional, sí. ¿Cuál es más o menos la situación con la denuncia que hace la Argentina y bueno, y qué consecuencias podría traer o cuánto tiempo podría derivar tener algún tipo de respuesta, al menos, de parte de Venezuela sobre la situación? El trámite de la Corte Penal Internacional es mucho más complejo y la Corte Penal Internacional en realidad no busca resolver el problema, sino que lo que busca es determinar si hay alguna persona que esté cometiendo un crimen internacional y tratar de detenerla y que cumpla una condena, ¿sí? O sea, sería como la diferencia entre tratar de resolver un problema por la vía civil, por un lado, y que podés llegar a recuperar algo de plata que te deben, vamos a poner estos términos, o que la persona vaya presa por una estafa, ¿no? Claro. Que es, la persona va a ir presa, no necesariamente eso significa que te devuelvan la plata. Para ponerlo en términos más perfecto. O menos locales. Ahora, la Corte Penal Internacional ya tiene una investigación en donde Venezuela es la situación que se investiga, ¿sí? Porque la Corte investiga situaciones y después hechos. Si dentro de una situación determina un hecho concreto con una persona concreta que sea acusada, se abre un caso. Entonces, la situación acá es contra Venezuela está abierta y está abierta por una denuncia que hizo la República Argentina junto con otros estados durante el gobierno de Macri. Entonces, ahora concretamente, esto que podría llegar a considerarse una desaparición forzada es un hecho aislado, y mejor dicho, es un hecho, no es aislado porque forma parte de otros hechos de desaparición forzada, pero es un hecho solo, y un hecho solo no activa la competencia de la Corte Penal Internacional. O sea, para que una desaparición forzada sea un crimen de lesa humanidad, que sí es lo que puede investigar la Corte Penal Internacional, se necesita que sea un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. En el caso de Venezuela yo creo que eso existe, pero ya hay una investigación abierta por esa situación que lleva 5 o 6 años abierta. Es un proceso muy lento el de la Corte Penal Internacional, sobre todo como cuando en este caso el Estado que está siendo investigado no permite que entren investigadores al territorio, ¿sí? Claro. Venezuela ya ha tenido varios problemas con esto, no solamente con grupos de expertos, también con el Comité de Derechos Humanos y también con la Corte Penal Internacional. Entonces, no es algo que vaya a tener una respuesta inmediata, no es algo que pueda llegar a solucionar, o sea, la Corte Penal Internacional no se va a meter a decir suelten a esta persona, sino que lo que va a hacer es sumar ese hecho a una lista de muchos otros hechos y agregarlo como prueba, si las encuentran, para decir, bueno, en Venezuela hay personas que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, los principales sospechosos son Maduro y Cabello, ¿no? Claro. Pero la Corte Penal Internacional no va a tener injerencia sobre la posibilidad de la libertad de esta persona. Y de hecho, esto es opinión, porque no está escrito en ningún lado. Yo creo que la única posibilidad concreta de que el Estado argentino logre algún tipo de negociación para obtener la libertad es a través de una negociación política, ¿no? Que además es en un contexto muy difícil. Justamente ayer se llenó la Plaza de Mayo en una manifestación en contra de Maduro. Sí, entonces hay como, si bien eso es habitual entre los estados, por lo general la Cancillería trata de bajar los decibeles de esas discusiones, pero yo personalmente no siento que eso esté pasando en este contexto. Entonces yo creo que la salida a eso es una negociación política. Probablemente Venezuela también tenga algún interés en alguna persona que esté detenida acá y quieran hacer un intercambio. Eso es una posibilidad. No sé si recuerdan que nosotros hemos tenido un tema con un avión también de Venezuela que estuvo secuestrado mucho tiempo acá, que podría llegar a ser un motivo de negociación. Pero la realidad es que desde lo que es organismos de derechos humanos, ya sea la Comisión Interamericana o la Corte Penal Internacional, yo no veo, por la actitud que viene teniendo Venezuela históricamente a lo largo del gobierno de Maduro, que eso pueda llegar a tener una acción inmediata sobre la libertad de Nahuel. Doctor, muchas gracias por estos minutos con